Las 25 pinturas navideñas más famosas de la historia. Número 25. La adoración de los pastores. Nicolas Poussin, 1633. Nicolas Poussin, exponente del clasicismo francés asentado en Roma, aborda en La adoración de los pastores, 1633, el tema navideño desde una perspectiva serena y ordenada. La escena muestra a la Sagrada Familia rodeada de pastores y ángeles, pero sin excesos emotivos ni teatralidad. Poussin organiza las figuras en planos cuidadosamente calculados, asegurando la claridad compositiva. La luz, diáfana y equilibrada, inunda el espacio sin fuertes contrastes, otorgando a la escena una armonía racional. El pintor francés busca la belleza ideal, el decoro y el equilibrio, principios aprendidos del arte clásico y las obras de los grandes maestros del Alto Renacimiento. Los rostros muestran expresiones contenidas, los gestos son mesurados y la disposición de las figuras forma un conjunto unitario. El colorido es sobrio, preferentemente en tonalidades cálidas y neutras, para no perturbar la serenidad general. En esta adoración, Poussin logra una traducción intelectual del relato sagrado, apelando a la razón y al orden interno más que a la emoción directa. La obra es un ejemplo de su tendencia a la perfección formal y a la contemplación serena del misterio religioso, en la que la espiritualidad se expresa a través del equilibrio y la mesura. Número 24. La adoración del Niño Jesús. Filippino Lippi. Cerca entre los años 1485 y 1490. Filippino Lippi, hijo de Fra Filippo Lippi y discípulo de Sandro Botticelli, plasma hacia 1485 a 90 la adoración del Niño Jesús, con la gracia y la delicadeza propias del Quattrocento florentino. La Sagrada Familia se representa en un ambiente bucólico, acompañada por ángeles y figuras contemplando al niño con reverencia. Las líneas suaves, los contornos definidos y las expresiones serenas evocan el ideal de belleza refinado de la época. La paleta cromática, luminosa y clara, emplea azules, rosados y verdes suaves, creando una atmósfera armónica. La pincelada es delicada, enfatizando el modelado suave de los rostros y la textura de las telas. Filippino incluye sutiles detalles simbólicos, integrando la naturaleza en el relato sagrado, reforzando la idea de que la divinidad se manifiesta también en la armonía del entorno. Esta adoración refleja la transición entre el refinado lirismo de Botticelli y la creciente preocupación por el naturalismo que marcaría el Alto Renacimiento. Filippino Lippi, con su talento para la composición equilibrada y el trazo elegante, transmite en esta obra el sosiego, la devoción y la calidez humana del acontecimiento navideño, realzando su dimensión espiritual con una belleza idealizada y cercana. Número 23. La Natividad en la Noche. Giertgen tot Sint-Hans. Cerca entre los años 1480 y 1485. Giertgen tot Sint-Hans, pintor de la escuela holandesa del siglo XV, compone alrededor de 1480-85 su Natividad en la Noche, donde la escena se ilumina casi exclusivamente por la luz emanada del Niño Jesús. Este recurso, difundido posteriormente por otros maestros, crea una atmósfera íntima y casi sobrenatural. La Virgen, San José y los ángeles se inclinan sobre el niño, cuyas facciones son apenas perceptibles en la suave penumbra. La sensibilidad nórdica del artista se refleja en la atención al detalle y en el cuidado de las texturas, desde el musgo del suelo hasta la delicadeza de las alas angélicas. La composición es sencilla, con pocas figuras, reforzando el clima de recogimiento. La paleta cromática es oscura,
pero el contraste con el fulgor del niño hace destacar las formas y los rostros con una intensidad mística. Geertgen tot Sint-Hans, influido por la tradición devocional del norte de Europa, prescinde de ornamentos superfluos, concentrándose en el aspecto emotivo y en la fuerza espiritual del suceso. Esta natividad se convierte así en una meditación visual sobre la humildad y el milagro, donde la luz divina se alza como el verdadero protagonista. La obra anticipa el interés por la iluminación interior que desarrollaría el barroco, y demuestra la capacidad del arte septentrional para transmitir la espiritualidad a través del realismo íntimo y el juego poético de la luz en la oscuridad. Número 22. La adoración de los pastores. Jacopo Bassano. Cerca entre los años 1548 y 1550. Jacopo Bassano, maestro veneciano del siglo XVI, pinta su Adoración de los Pastores entre 1548 y 1550, impregnándola del espíritu pastoral y naturalista que caracteriza su estilo. La escena, situada en un establo rústico, revela la fascinación del artista por el color, la luz y los detalles de la vida campesina. Los pastores aparecen con vestiduras sencillas y rasgos marcados, rodeados de animales y aperos de labranza. El niño Jesús, suave y luminoso, centra la mirada de todos, creando una atmósfera de ternura sincera. Bassano adopta una paleta cromática vibrante, con azules, verdes y ocres que dan dinamismo a la composición. Las pinceladas sueltas y la iluminación difusa confieren textura y vitalidad a la escena. El pintor rechaza cualquier pretensión de grandilocuencia, enfatizando la humanidad del acontecimiento sagrado, integrando lo divino con la sencillez del día a día. Esta adoración es un ejemplo del interés de Bassano por el realismo cotidiano y la conexión con la naturaleza. A través de la armonía cromática y la calidez de la escena, el artista hace del relato bíblico una experiencia cercana, en la que la divinidad se revela con discreción en medio de la vida campestre, subrayando la idea de un Dios que se hace presente en lo más humilde y familiar. Número 21. La adoración de los magos. Hieronymus Bosch. Cerca entre los años 1475 y 1500. La Adoración de los Magos, de Hieronymus Bosch, realizada entre 1475 y 1500, destaca por su interpretación simbólica y enigmática del relato bíblico. La escena central muestra a los Reyes Magos ofreciendo sus dones al niño, mientras la Virgen y San José observan con serenidad. Sin embargo, al fondo y en los márgenes se despliega un repertorio de figuras y detalles extraños, llenos de significado críptico y escenas secundarias que pueden aludir a la corrupción del mundo, la herejía o las tentaciones espirituales. El estilo característico de Bosch, con sus colores terrosos, sus pinceladas precisas y su afán por lo fantástico, se refleja en la complejidad de la composición. La arquitectura ruinosa, los personajes extravagantes y la mezcla de lo divino con lo grotesco generan un contraste que incita a la reflexión. Esta adoración no es solo una ilustración del episodio bíblico, sino una invitación a descifrar un universo moral, donde la pureza del nacimiento se enfrenta a las distorsiones del mundo terrenal. Bosch combina tradición flamenca en el detalle con una imaginación desbordante, usando la iconografía cristiana para explorar la condición humana. El resultado es una obra rica y fascinante, abierta a múltiples interpretaciones, que hace de la adoración de los magos un viaje al corazón de la espiritualidad y los desafíos morales de su tiempo. Número 20. La adoración del niño. Lorenzo Lotto. 1523. Lorenzo Lotto, pintor veneciano del siglo XVI, aborda en 1523 la adoración del niño,
con una sensibilidad intimista que distingue su obra del esplendor de otros maestros italianos. La escena es recogida. El niño Jesús yace en el suelo, iluminando con su presencia las expresiones devotas de María, José y unos pocos ángeles y pastores. La luz, cálida y suave, realza la dimensión emocional, mientras la naturaleza circundante se insinúa con delicadeza. Lotto emplea una paleta armónica de verdes, ocres y azules tenues, usando la perspectiva para guiar la mirada hacia la figura central del niño. Las expresiones de los personajes, marcadas por una ternura apacible, reflejan la empatía humana ante el misterio divino. La composición no se centra en la grandiosidad, sino en el recogimiento y la vivencia interior del suceso sagrado. Esta adoración encarna la capacidad de Lotto para crear atmósferas contemplativas y profundas, sin recurrir a artificios escenográficos. Al optar por la sencillez y la elegancia emocional, el pintor veneciano transmite una reflexión sobre la humildad y la cercanía de lo divino, invitando al espectador a participar silenciosamente en el asombro de la Navidad. Número 19. La adoración de los Reyes Magos. Diego Velázquez, 1619. Diego Velázquez, en su etapa sevillana, pinta La adoración de los Reyes Magos, en 1619, una obra temprana en la que ya se vislumbran la habilidad técnica y la profundidad psicológica que marcarían su producción posterior. El cuadro presenta a la Sagrada Familia rodeada por los Reyes Magos, quienes ofrecen sus presentes con actitudes reflexivas y contenidas. Velázquez no recurre a la pompa ni al esplendor monumental. En su lugar, los personajes se muestran cercanos, con rostros individualizados y una atmósfera austera, que resalta la dimensión humana del acontecimiento sagrado. La composición es equilibrada y sobria, con la figura central del niño Jesús irradiando una luz suave que marca delicados contrastes de claroscuro. La paleta cromática, dominada por ocres, terrosos y algunos toques de rojo y azul, confiere a la escena un aire íntimo. El pintor, atento a la veracidad, representa las texturas de las vestimentas, los rasgos fisionómicos y las expresiones sinceras, transmitiendo la humildad del misterio navideño. Esta obra se inscribe dentro del barroco incipiente en España, pero Velázquez evita el dramatismo extremo o el artificio. En su lugar, apuesta por una aproximación honesta al relato bíblico, enfocándose en las emociones contenidas y en la sutileza del momento. Esta adoración de los Reyes Magos anticipa la maestría futura del pintor, para quien la observación fiel de la realidad sería un vehículo de profundidad espiritual. Número 18. La Natividad, Piero della Francesca, entre los años 1470 y 1475. Piero della Francesca, uno de los más notables maestros del Quattrocento italiano, realizó su Natividad entre 1470 y 1475, reflejando su obsesión por la geometría, la armonía y la luz. La escena presenta a la Virgen, San José, el niño y unos pastores en un entorno sobrio, donde las figuras se sitúan en una arquitectura o espacio simplificado. Piero utiliza una perspectiva exacta y una iluminación clara y diáfana, creando un equilibrio sereno entre las formas y la atmósfera. La paleta cromática es sutil, con una preferencia por tonos suaves, grises y terrosos, sin grandes estridencias. En este marco, las figuras adquieren una presencia casi escultórica, con rostros tranquilos y poses contenidas. La ausencia de dramatismo excesivo y la sencillez de los gestos resaltan la trascendencia del momento, manifestada a través de la armonía visual y la calma. En la Natividad de Piero della Francesca, el acontecimiento divino se funde con la razón y el orden renacentistas,
subrayando la idea de un cosmos equilibrado donde lo sagrado se revela en la perfección formal. La obra encarna la fusión entre fe y ciencia visual, integrando la espiritualidad del relato bíblico con la búsqueda intelectual de la belleza ideal. Número 17. La adoración de los pastores. Bartolomé Esteban Murillo, 1650. Bartolomé Esteban Murillo, destacado pintor del barroco sevillano, aborda en torno a 1650 la adoración de los pastores, con un lenguaje pictórico lleno de dulzura y afecto. La escena presenta a la Sagrada Familia rodeada de pastores que admiran al niño Jesús con expresiones sinceras y sonrisas amables. El artista emplea una luz cálida, que parece emanar del niño, y crea una atmósfera envolvente, donde las figuras se comunican con miradas y gestos delicados. La pincelada suave y la gama cromática armónica, con predominio de tonos dorados, rosas y azules, confieren a la obra una calidez emocional. El claroscuro no busca un dramatismo excesivo, sino que resalta el contraste entre la humildad del establo y la luminosidad divina de la escena. Murillo se concentra en la ternura del momento, presentando un nacimiento cercano, humanizado y devoto. Esta interpretación del relato navideño se enmarca en la espiritualidad católica del siglo de oro español, en la que el pathos se suaviza, acercando el milagro a la experiencia cotidiana. Murillo traduce la fe en imágenes reconfortantes, diseñadas para conmover al espectador y guiarlo hacia la contemplación piadosa a través de la sencillez del amor familiar. Número 16. El recién nacido. Georges de la Tour. Cerca del año 1645. El recién nacido, de Georges de la Tour, pintado hacia 1645, no representa exactamente una natividad tradicional, pero ha sido frecuentemente interpretado como una alusión al nacimiento de Cristo. La escena muestra a un recién nacido envuelto en paños, sostenido por dos mujeres, posiblemente la madre y una nodriza, iluminadas únicamente por una vela. Esta fuente de luz acaricia las manos, las telas y los rostros, creando una atmósfera íntima y silenciosa. De la Tour, artista del barroco francés, fue maestro en el uso del claroscuro, heredando la influencia caravaggista, pero filtrándola a través de un sentido refinado de la geometría y la calma. Aquí, la sobriedad compositiva, la ausencia de elementos superfluos y la serenidad de los gestos aluden a la trascendencia del momento del nacimiento, ya sea humano o divino. El pintor logra evocar la ternura y el misterio que rodean al recién nacido, situándolo en un espacio atemporal. La obra se convierte así en una metáfora sagrada. La luz de la vela es la misma luz interior que ilumina el milagro de la vida. Esta escena doméstica y silenciosa invita a la contemplación, recordando que lo divino puede manifestarse en la sencillez de un instante iluminado por el calor y la cercanía humana. Número 15. La Anunciación. Simone Martini, 1333. Simone Martini, figura clave del gótico italiano, pintó la Anunciación en 1333, junto a Lippo Memmi, para la Catedral de Siena. Esta tabla constituye uno de los hitos del estilo gótico internacional, con su trazo elegante, líneas refinadas y uso generoso del pan de oro. La escena muestra a la Virgen sorprendida por el ángel Gabriel, quien anuncia la encarnación. La tensión del momento se percibe en el gesto de María y el movimiento fluido de las vestiduras del ángel, mientras las palabras del saludo angélico flotan inscritas como filigranas. La riqueza decorativa, el detallismo minucioso y el fondo dorado crean un ambiente irreal y sagrado. Martini emplea colores vivos, rojos, verdes y azules intensos, y remata la escena con delicados motivos florales.
Las expresiones faciales son sutiles y contemplativas, dotando a los personajes de una espiritualidad sosegada. La arquitectura gótica en miniatura, las inscripciones y los pequeños detalles simbólicos refuerzan la sacralidad del relato. Esta anunciación sintetiza la elegancia del gótico, invitando a la devoción y al asombro ante el misterio. La belleza lineal, la riqueza ornamental y la exquisitez técnica se ponen al servicio de la narración bíblica, creando una imagen que combina solemnidad, poesía visual y refinamiento aristocrático. Número 14. La adoración de los magos. Pieter Bruegel el Viejo, 1564. En 1564, Pieter Bruegel el Viejo, célebre por sus escenas campesinas y su visión penetrante de la condición humana, aborda el tema de la adoración de los magos, con su particular estilo. La Sagrada Familia aparece rodeada de una multitud de rostros curiosos, campesinos y soldados, en un entorno invernal y sombrío que contrasta con la habitual atmósfera majestuosa de este episodio. Bruegel humaniza la escena, alejándola del esplendor cortesano, y sitúa el milagro en medio de un entorno hostil y terrenal. La paleta cromática, dominada por tonos marrones, grises y verdes apagados, refleja el temperamento nórdico y el realismo característico del pintor. Las figuras, representadas con trazos firmes, rostros toscos y actitudes cotidianas, restan énfasis a la pompa y resaltan el contraste entre la humildad de la Sagrada Familia y la indiferencia o curiosidad algo cruda de la multitud. Bruegel utiliza la adoración para reflexionar sobre la humanidad. En medio del bullicio y la miseria, ocurre un acontecimiento sagrado que pasa casi desapercibido. Esta interpretación abre una perspectiva moral y filosófica, recordando que la divinidad puede hallarse en lugares inesperados y que el mundo real raramente se ajusta a las idealizaciones piadosas. Número 13. La adoración de los pastores. Hugo van der Goes. Cerca del año 1475. Hugo van der Goes, pintor flamenco del siglo XV, plasma en torno a 1475 una adoración de los pastores, que combina el refinamiento técnico con una profundidad psicológica intensa. La escena tiene lugar en un espacio oscuro, iluminado por la luz que emana del niño Jesús, cuyas facciones suaves se reflejan en los rostros intensos de María, José y los pastores. Van der Goes, hábil en la técnica del óleo, reproduce con detalle las texturas de las telas, el brillo de las joyas y la naturalidad de las expresiones. La composición, equilibrada y densa, se beneficia de un claroscuro sutil que crea una atmósfera íntima y contemplativa. A diferencia de otras obras flamencas, donde la atención al detalle puede dispersar la mirada, aquí el centro devocional queda nítidamente marcado, atrayendo la emoción hacia el niño. La paleta cromática, rica y profunda, contribuye al misticismo de la escena. Esta obra refleja la capacidad del arte flamenco para combinar la precisión descriptiva con la introspección espiritual. Van der Goes logra transmitir la trascendencia del momento a través de un ambiente recogido, recordando que el nacimiento no es solo un evento histórico, sino también un misterio que conmueve el alma. Número 12. La adoración de los pastores. Andrea Mantegna. Cerca del año 1450. Andrea Mantegna, representante del Quattrocento italiano, pinta hacia 1450 la adoración de los pastores, con una marcada influencia de la escultura clásica y la perspectiva científica. La escena presenta un paisaje pedregoso, casi árido, donde María, José y el niño se disponen en primer plano, mientras los pastores acuden con asombro. Mantegna muestra un trazo preciso,
figuras esculpidas en su modelado y un uso magistral de la perspectiva, situando el suceso bíblico en un entorno verosímil. Los colores, sobrios y terrosos, dotan al conjunto de un aire solemne, sin caer en la ornamentación excesiva. La luz es clara y las formas se delinean con nitidez, reflejando el empeño humanista por entender la naturaleza y el espacio. A pesar de la contención emocional, la obra consigue transmitir la reverencia y el respeto al hecho divino, fundamentándose en la solidez formal y la integridad visual. Con esta adoración, Mantegna sienta las bases de un lenguaje renacentista donde la geometría, la observación del mundo y la precisión del dibujo se integran con la iconografía sagrada, creando un equilibrio entre la experiencia terrenal y la trascendencia religiosa. Número 11. La Natividad, Correggio, 1528. Correggio, maestro del Alto Renacimiento italiano, crea su Natividad en 1528, también conocida como La Noche, un lienzo famoso por su uso revolucionario de la luz. Aquí, la claridad procede del niño Jesús, iluminando los rostros de María, José, los pastores y los ángeles que se asoman desde lo alto. Este efecto lumínico, de gran dramatismo, sumerge la escena en un ambiente mágico y etéreo, fusionando el barroco incipiente con la dulzura renacentista. La composición es dinámica. Las figuras se agrupan alrededor del niño en disposición circular, creando un foco de atención central. Correggio juega con los contrastes, destacando las expresiones de asombro y devoción. Los paños adquieren una textura sutil y las anatomías se modelan con suavidad. El colorido, suave y armonioso, intensifica el carácter íntimo y afectuoso de la representación. Esta natividad marca un hito en la historia de la pintura religiosa al plasmar el milagro de la encarnación a través de la luz interior del niño, un recurso que influirá en muchos artistas posteriores. Correggio logra así una imagen cargada de emoción, donde la espiritualidad se materializa en una atmósfera radiante y envolvente. Número 10. La adoración de los pastores. Giorgione, cerca del año 1500. Giorgione, uno de los iniciadores de la escuela veneciana del siglo XVI, pintó hacia 1500 su Adoración de los Pastores, también conocida como la Natividad Allendale. En ella se aprecian las características distintivas del estilo veneciano, el uso sutil de la luz, la integración armoniosa del paisaje y la búsqueda de una atmósfera poética. La Sagrada Familia se sitúa en un entorno natural, con colinas suaves, árboles y un cielo sereno, mientras los pastores se inclinan con un respeto silencioso. El pintor emplea una pincelada delicada y funde los contornos, creando una transición fluida entre las figuras y el fondo. La paleta de color es rica en matices, con verdes, azules y marrones que evocan un ambiente lírico. Giorgione no se centra en la anécdota narrativa, sino en la emoción silenciosa, en la sugerencia de la presencia divina a través de la armonía cromática y la suave difusión de la luz. Esta adoración, desprovista de ornamentos superfluos, destaca por su lirismo y su énfasis en la contemplación. La sencillez formal y la profunda musicalidad visual hacen del lienzo un ejemplo paradigmático de la sensibilidad veneciana, que entendía el acto sagrado como un diálogo íntimo entre la naturaleza, el espíritu y la luz. Número 9. La adoración de los pastores. Domenico Ghirlandaio, 1485. Domenico Ghirlandaio, maestro florentino del Quattrocento, realizó alrededor de 1485 la adoración de los pastores en el altar mayor de la Capilla Sassetti en la iglesia de Santa Trinita, Florencia.
Esta obra integra la tradición cristiana con el refinamiento estético del Renacimiento. La composición se centra en la Sagrada Familia, con el niño Jesús colocado en el suelo, mientras la Virgen y San José lo contemplan con adoración serena. En torno a ellos, los pastores se acercan con humildad, mostrando expresiones honestas y una devoción sencilla. Ghirlandaio destaca por su habilidad para combinar el rigor compositivo, la solidez de las figuras y el detalle en las vestiduras, fusionando el naturalismo con la sensibilidad lineal característica de su época. El paisaje de fondo, abierto y luminoso, enmarca a las figuras y las sitúa en un entorno armónico, subrayando el mensaje religioso con la belleza terrenal. La luz, clara y uniforme, dota a la escena de una atmósfera de serenidad, evitando el dramatismo y resaltando la nobleza humana de los personajes. A través de la precisión en el dibujo, la composición equilibrada y el colorido suave, Ghirlandaio eleva un episodio bíblico a una experiencia estética y espiritual a la vez. El resultado es una obra que invita a la contemplación, reflejando el ideal renacentista de que la verdad divina puede expresarse a través de la armonía, la medida y el orden de la representación. Número 8. La adoración de los magos. Gentile da Fabriano, 1423. La adoración de los magos, que Gentile da Fabriano pintó en 1423 para la familia Strozzi, es una de las obras más emblemáticas del estilo gótico internacional en Florencia. El panel, ricamente decorado con pan de oro, muestra la procesión de los magos hacia el niño Jesús, rodeada de una multitud de personajes, animales y detalles exquisitos. La escena es un despliegue de lujo, color y refinamiento, con ropajes suntuosos, expresiones elegantes y una atmósfera festiva. Gentile destaca por su minuciosidad y la finura de su línea. Cada figura se dibuja con cuidado, cada textura se aprecia con nitidez. La luz irradia desde el fondo dorado, unificando el conjunto en un ambiente irreal y sagrado. Además, la sucesión de escenas narrativas, como los paisajes en miniatura al fondo, contribuye a una lectura continua del relato evangélico. Esta adoración trasciende la literalidad del suceso bíblico, mostrándolo como un evento cortesano y sublime. La obra sintetiza la transición entre el mundo medieval, con su gusto por la ornamentación y el preciosismo, y la nueva sensibilidad renacentista, que pronto buscaría mayor realismo. La fastuosidad del conjunto no impide la devoción. A través del esplendor material, Gentile da Fabriano celebra el milagro divino, haciendo de la adoración una experiencia visual deslumbrante. Número 7. La Natividad, Giotto, cerca entre los años 1303 y 1305. La Natividad, que Giotto incluyó en el ciclo de frescos de la Capilla Scrovegni, en Padua, hacia 1303 a 05, supuso un hito en el arte occidental. Giotto rompe con las convenciones del estilo bizantino y el gótico anterior, mostrando un espacio coherente, figuras con volumen y una interacción natural entre los personajes. En la escena, la Virgen se inclina con ternura sobre el niño, mientras San José, pensativo, se sitúa a un lado. Los ángeles y los pastores participan con gestos sobrios, revelando emociones humanas contenidas. La pintura al fresco, con colores suaves y la eliminación casi total del fondo dorado, acerca el evento sagrado al espectador. Giotto utiliza la luz y la sombra para modelar los volúmenes, dando a las figuras una presencia tridimensional. El establo, reducido y estable, refuerza la credibilidad del relato, mientras el paisaje, escueto, ayuda a concentrar la atención en la intimidad del momento. Esta natividad marca el inicio del rumbo hacia el Renacimiento. Giotto humaniza la escena,
dotándola de una dimensión psicológica y emocional inédita. A través de su innovación formal, el pintor hace de la historia bíblica un acontecimiento cercano, accesible y profundo. Número 6. La Anunciación. Fra Angelico. Entre los años 1437 y 1446. Fra Angelico pintó diversas anunciaciones, pero la más célebre es la que decora uno de los pasillos del convento de San Marcos en Florencia, realizada entre 1437 y 1446. En esta obra, la Virgen María y el ángel Gabriel se encuentran en un claustro sereno, bañado por una luz diáfana. Las columnas y arcos, representados con una perspectiva coherente, enmarcan el suceso divino, integrando el espacio arquitectónico con la escena sagrada. La paleta cromática, delicada y limpia, refuerza el ambiente espiritual, mientras las expresiones de María y Gabriel resuman humildad, reverencia y paz. Fra Angelico se aleja de la complejidad narrativa. No hay elementos superfluos. El gesto es mínimo, y el silencio parece envolver a las figuras. Cada línea es clara, cada forma está perfectamente armonizada. Esta anunciación refleja la fusión entre la devoción religiosa y el rigor intelectual del Renacimiento naciente. Fra Angelico utiliza la perspectiva y la claridad renacentistas, pero sin perder la espiritualidad contemplativa del arte gótico. El resultado es una imagen que convida a la oración, subrayando la pureza y el misterio del momento en que lo divino irrumpe en la vida terrenal. Número 5. La adoración de los magos. Peter Paul Rubens. Entre los años 1609 y 1610. Peter Paul Rubens, pintor flamenco del barroco, interpreta La adoración de los magos, entre 1609 y 1610 con un estilo dinámico, opulento y teatral. La escena se puebla de personajes: los reyes magos con sus ricos ropajes, sus pajes y séquitos, y la Sagrada Familia en medio de una multitud. Rubens emplea una composición compleja, en la que las diagonales y las líneas curvas generan un movimiento constante, subrayado por una luz vibrante que resalta los rojos, dorados y azules intensos. A diferencia de las interpretaciones serenas del Renacimiento, Rubens escoge la exuberancia, el gesto amplio y la emoción desbordante. Los rostros muestran asombro, admiración y júbilo, mientras el niño Jesús, foco del acontecimiento, se ilumina con un resplandor sobrenatural. La pincelada suelta y enérgica contribuye a la sensación de vitalidad. Este enfoque barroco busca impactar al espectador, conmoverlo y sumergirlo en la escena. La adoración de Rubens no es solo un acto de fe, sino también un espectáculo grandioso donde lo sagrado y lo humano confluyen en una fiesta cromática y una puesta en escena majestuosa. Número 4. La adoración de los pastores. El Greco. Entre los años 1612 y 1614. Hacia el final de su vida, entre 1612 y 1614, el Greco pintó La adoración de los pastores para su propia tumba en el convento de Santo Domingo del Antiguo, en Toledo. Esta obra condensa su estilo maduro: figuras alargadas, colores vibrantes y efectos lumínicos expresivos. En la escena, la Sagrada Familia y los pastores se reúnen en torno al niño, cuya luz ilumina los rostros, generando contrastes dramáticos entre claros y oscuros. El Greco enfatiza la verticalidad de las composiciones, con gestos ascensionales y una sensación de dinamismo espiritual. Los colores intensos azules profundos, rojos encendidos, amarillos luminosos producen una atmósfera mística. La pincelada, suelta y empastada, refuerza el carácter visionario de la imagen, alejándola del naturalismo estricto.
Aquí la natividad no es un suceso cotidiano, sino un acontecimiento trascendente que conecta lo terrenal con lo divino. Esta adoración ejemplifica la originalidad del Greco, quien combina su herencia bizantina, la influencia del manierismo y la espiritualidad contrarreformista. La obra invita a la contemplación interior y a la elevación del espíritu, subrayando la dimensión mística del nacimiento de Cristo. Número 3. La adoración de los pastores. Caravaggio, 1609. Caravaggio, maestro del claroscuro, pintó La adoración de los pastores en 1609, probablemente durante su estancia en Mesina. La escena, despojada de cualquier idealización, coloca a la Sagrada Familia en un entorno humilde y oscuro, donde la luz focal recae sobre el niño, iluminando los rostros curtidos y las vestimentas sencillas de los pastores. Caravaggio rechaza la retórica divina y presenta el nacimiento como un suceso real, tangible, en el que las figuras parecen sacadas de la vida cotidiana. La disposición es sobria y directa: María, agotada y pensativa, San José anciano y los pastores rudos y callados. La luz, poderosa, modela los cuerpos con volumetría y realismo, a la vez que sugiere la dimensión espiritual del momento. El claroscuro subraya la tensión entre la penumbra del mundo y la claridad aportada por el niño. Esta adoración es un ejemplo del estilo caravaggista, emotivo, dramático y sincero. Caravaggio hace accesible el milagro, mostrándolo en su crudeza y humanidad. La devoción se expresa en el silencio, la humildad y la cercanía de las figuras, invitando a sentir la intensidad de la fe a través de la experiencia sensorial. Número 2. La adoración de los magos. Sandro Botticelli, entre los años 1475 y 1476. Sandro Botticelli pintó en 1475 a 76 una célebre Adoración de los Magos, como encargo para la familia Medici. Esta obra sitúa la escena del Evangelio en un entorno florentino, con ruinas clásicas y un conjunto de figuras contemporáneas. Entre los asistentes se reconocen retratos de miembros de la familia Medici, intelectuales y personajes ilustres de la época. La Sagrada Familia ocupa el centro, mientras a su alrededor se despliega un rico tapiz humano. Botticelli emplea una línea elegante, contornos precisos y una paleta cromática clara, reflejando el refinamiento del Quattrocento florentino. La luz es suave, resaltando con sutileza los rostros y las vestimentas. La escena adquiere un significado político y cultural. La Medici aparece como garante del orden, la piedad y el esplendor artístico de la ciudad. La adoración se convierte así en un espectáculo estético y simbólico, fusionando la espiritualidad cristiana con la grandeza terrenal de Florencia. La obra integra la devoción, el retrato y la reivindicación del poder cívico, anticipando la influencia que Botticelli ejercería en el arte posterior. De este modo, la adoración se eleva a la categoría de acontecimiento histórico, cultural y religioso, uniendo el pasado sagrado con el presente humanista. Número 1. La adoración de los magos. Leonardo da Vinci, entre los años 1481 y 1482. Leonardo da Vinci inició en 1481 a 82 su Adoración de los Magos, una pintura que quedó inacabada pero que representa un punto crucial en su evolución artística. La obra muestra a la Virgen y al Niño en el centro, rodeados por los magos, caballos, figuras en movimiento y una arquitectura en ruinas al fondo. Aunque el cuadro está en estado de boceto, se aprecian la compleja composición y el dinamismo de las líneas que convergen hacia el eje central, dotando a la escena de un movimiento orgánico.
Leonardo investiga la perspectiva aérea y la gradación lumínica, generando una atmósfera etérea donde las figuras se funden con el entorno. Su interés por la anatomía y la expresión psicológica se percibe en los gestos y posturas de los personajes, que parecen dialogar emocionalmente. La falta de acabado permite ver el proceso creativo de Leonardo, el uso de trazos para definir volúmenes y actitudes, y su constante búsqueda de armonía. Esta adoración encarna la transición hacia el Alto Renacimiento, señalando el rumbo hacia una representación más compleja de la realidad, donde lo divino y lo humano se entrelazan en un espacio marcado por la duda, el descubrimiento y la investigación visual. La inacabada obra de Leonardo sigue fascinando por su potencial latente y la audacia de su concepción. Gracias por ver nuestro video. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Dale me gusta, coméntanos tu punto de vista y comparte este video con tus amigos y familiares.